Os voy a hablar del diagnóstico diferencial de poliartralgias, cómo diferenciar y reforzar las evidencias de la artritis reumatoide, la gota y espondiloartropatías. Los objetivos son aprender y analizar los criterios y recomendaciones más recientes para asegurar un diagnóstico correcto. Además, aprenderemos sus criterios de evaluación. Analizaremos un caso clínico. Atención urgente, abril de 2014, varón de 55 años, sin brote de gota. En la exploración médica revela que no hay dolor agudo. Se observan múltiples nódulos y desviación cubital de las manos. Tofos y nódulos grandes que, según indica el paciente, han crecido desde el último tratamiento. Fue tratado con indometacina en crema 75 mg durante 7 días. Atención primaria, 4 semanas después. La biopsia de un nódulo hace un año revela gota. Fue tratado con meloxicam 15, ahora también sufre dolor de espalda por las mañanas. El ácido úrico en el momento de la consulta fue de 6,1 mg por decilitro. El paciente es remitido a reumatología por gota y artritis. Existen diversos criterios de clasificación para la gota. Sin embargo, nosotros nos centraremos en los criterios propuestos por el Colegio Estadounidense de Reumatología. Si se observan 6 de los 11 criterios, podremos suponer que el paciente tiene gota. Criterios para la clasificación de la artritis aguda por gota primaria. Más de un ataque de artritis aguda, máxima inflamación en un día, ataque de monoartritis, enrojecimiento en zonas articulares, dolor o inflamación en la articulación metatarsofalángica, ataques unilaterales en la articulación tarsal y primera metatarsofalángica, hiperuricemia, hinchazón asimétrica en una articulación, quistes subcorticales no erosionados, cultivo del líquido sinovial negativo, microcristales monohidratados de urato monosódico en líquido articular y tofos. Diferenciar entre gota aguda o intercrítica mediante el estudio de cristales en el líquido sinovial. Si el diagnóstico es gota intercrítica, comenzar tratamiento con alopurinol o colchicina profiláctica. Si el tratamiento es dudoso, como el anterior, o observar si se ha producido resección de tofos, estudiar mediante imagenología y radiología zonas en las que el paciente ha presentado brotes, bordes esclerosos y corticales, o realizar astrocentesis o aspiración articular. En las radiografías de ambas manos observamos que hay un estrechamiento del espacio articular, cambios erosivos y masas de tejido blando. En la mano derecha no vemos fractura aguda, pero sí deformidad en cuello de cisne. En la mano izquierda se notan irregularidades corticales en las cabezas de los huesos metacarpianos y pequeñas erosiones en las zonas laterales. En el pie derecho no se ve fractura aguda, pero sí remodelación extensiva y resorción en la cabeza del quinto metatarso. Se observa también erosión, tofos de tejido blando en el lateral distal del pie, cambios degenerativos en articulaciones y pequeño juanete en la primera cabeza metatarsal. En el pie izquierdo no hay fractura ni mala alineación, pero sí erosión multifocal con inflamación del tejido blando y bultos, juanetes angulados y artritis leve en la primera articulación metatarsofalángica. Estas son algunas de las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina Familiar. La artritis gotosa puede confundirse con la artritis reumatoide, pues la implicación simétrica de pequeñas articulaciones y depósitos de tofos en la superficie del tendón extensor se parecen a nódulos reumatoides. Además, el 30% de los pacientes con gota tofácea también presenta un factor reumatoideo bajo, lo que añade confusión al diagnóstico. Un diagnóstico definitivo requiere aspiración y estudio del líquido sinovial para confirmar la presencia de cristales de urato monosódico. Dosis bajas de colchicina son usadas para la profilaxis hasta que el paciente se mantenga estable en el nivel deseado de ácido úrico y no padezca nuevos ataques durante 3 o 6 meses. Recomendaciones y terapias farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de la hiperuricemia. Hay que tener en cuenta unas indicaciones previas al comienzo de la terapia farmacológica. Es recomendable hacer un estudio de tofos, observar si hay ataques frecuentes, enfermedad renal crónica o urolitiasis. Trataremos al paciente con alopurinol, colchicina, probenecid, pegloticasa, otros úricos úricos o antiúricos úricos. Otras recomendaciones importantes son iniciar el tratamiento en el brote, primero con dosis bajas de colchicina, ya que proporciona el mismo alivio del dolor pero menos efectos secundarios, inhibidor de la santina oxidasa y llevar a cabo pruebas de imagenología. En caso de gota tofácea crónica y severa, la actuación será obtener imágenes de tofos articulares y buscar erosión, tratamiento con alopurinol necesario cuando el nivel deseado de ácido úrico en suero no se haya alcanzado y en caso de que la gota sea sintomática. La pegloticasa solo es apropiada en caso de enfermos graves e intolerantes a tratamientos orales para la disminución del urato. Aquí se presentan algunas opciones para tratar de determinar y afianzar el diagnóstico. Como opciones podemos realizar más historial y pruebas de imagen, repetir la prueba de ácido úrico ya que mucha gente presenta niveles menores durante los brotes, comprobar que no sea artritis inflamatoria, valorar la seguridad de la medicación por haber tomado antiinflamatorios no esteroideos durante largo tiempo sin seguimiento médico, pues podía presentar insuficiencia renal, solicitar los resultados de la biopsia o una nueva. Después de realizar las pruebas correspondientes
y han devuelto las siguientes evidencias que se detallan arriba, podemos concluir que el paciente tiene artritis reumatoide. Por tanto, se le recetará tratamiento con prednisona 10 mg y después con metotrexato. Artritis reumatoide. Los cambios en artritis reumatoide pueden darse en plazos de 3 a 6 meses y lo que ocurre en los 3 primeros es crucial para el pronóstico a largo plazo. Es un daño permanente e irreversible. Causa inflamación y sensibilidad articular y destrucción de las articulaciones sinoviales, lo que provoca discapacidad grave y muerte prematura debido a enfermedades cardíacas, neoplasias e infecciones por medicinas. Los criterios de clasificación de la artritis reumatoide se basan en la distribución por articulaciones, las pruebas serológicas, la duración de los síntomas y los reactantes de fase aguda. Creo que es gota, pero ¿qué pasa si también pienso que puede ser artritis reumatoide? Entonces hay que evaluar qué articulaciones presentan sinovitis, si el paciente padece psoriasis o alguna otra enfermedad autoinmune, si ha acudido previamente al reumatólogo y el tratamiento ha fallado. Trate, por tanto, con antiinflamatorios no esteroideos y prednisona, pero notifique su uso y el tiempo de tratamiento al reumatólogo. Para más información puede consultar las siguientes direcciones. ¿Qué son las espondiloartropatías? Existen varios subgrupos específicos: artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, artritis enteropática, artritis reactiva, uveitis anterior, espondiloartropatía juvenil y espondiloartropatía indiferenciada. ¿Qué características presentan? Entre ellas encontramos psoriosis, dolor de espalda, uveitis, presencia del antígeno HLA-B27 y proteína C reactiva, sacroileitis, oligoartritis asimétrica, dactilitis, balanitis, infección anterior y amplitud de movimientos limitados. En el siguiente cuadro podemos ver los dos tipos principales de espondiloartropatías, la espondiloartropatía axial y la espondiloartropatía periférica. El grado de sacroileitis de un paciente es importante para determinar el diagnóstico de espondiloartropatía. La sacroileitis puede presentarse en varios grados diferenciados de 0 a 4, el 0 siendo normal y el 4 anquilosis completa. Aquí podemos ver algunas muestras en las radiografías. Hablaremos ahora de la artritis psoriásica. El criterio seguido para la clasificación de esta enfermedad es el criterio Caspar. Para cumplir estos criterios, el paciente debe padecer una enfermedad inflamatoria articular y sumar al menos 3 puntos de las siguientes categorías: evidencia de psoriasis, distrofia psoriásica de uñas, prueba de factor reumatoide negativa, dactilitis y evidencia radiológica de una nueva formación articular de hueso. ¿Cómo diagnosticamos entonces una espondiloartropatía? Para ello debemos evaluar los criterios de clasificación para las espondiloartropatías axial, periférica y psoriásica, evaluar el historial del paciente, encontrar al menos 4 de las 11 características de las espondiloartropatías y realizar las pruebas apropiadas de imagenología diagnóstica. Para más información puede consultar las siguientes direcciones. Para finalizar esta explicación, me gustaría insistir en que los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico, sino una ayuda para tratar de descubrir un posible diagnóstico.